Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses. Hoy basado en una porción de este pasaje de Colosenses 1 que ya nos ha secuestrado el capítulo 1 de Colosenses por los últimos domingos, voy a hablar acerca de un mensaje que he titulado Un pasado roto, un presente firme. Di conmigo, un pasado roto, un presente firme. Dilo fuerte, un pasado roto, un presente firme. Porque el pasaje en realidad que vamos a leer de Colosenses 1, versículos 21 al 23, el Espíritu Santo, el Señor, está usando a Pablo para hablarnos acerca de nuestro pasado, pero también de nuestro presente y la diferencia que hay entre lo uno y lo otro, para hablarnos de nuestro futuro y nuestra responsabilidad para el mañana. Entonces quiero que con eso en mente, que es la idea del mensaje en el día de hoy, abras tu Biblia en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer juntos en el versículo 21 hasta el 23. Y la Biblia dice, en otro tiempo ustedes, ven cómo está hablando de otro tiempo, di conmigo, otro tiempo. De paso estoy leyendo versión internacional, la nueva versión internacional, y usa esta expresión refiriéndose al pasado. Dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Qué éramos? Enemigos de Dios. Pero ahora Dios, alguien diga conmigo, pero ahora ¿quién? Ahora Dios, a fin de presentarnos, voy a decirlo de esta manera, santos, intachables e irreprochables delante de Él, nos ha, dice el texto, los ha, pero voy a incluirnos a nosotros, nos ha reconciliado en el cuerpo mortal. ¿De quién, iglesia? De Cristo, mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, y esto apunta al mañana, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes creyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, es mi oración en esta mañana que la palabra que acabamos de leer del Espíritu, Señor, sea dada por el Espíritu a esta iglesia. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que mi boca sirva a tu palabra, Señor, y a tu presencia y a tu persona, el Espíritu de Dios. Habla en este lugar. Espíritu Santo, habla aquí y ahora a cada corazón, a cada persona, y danos los oídos para escuchar tu voz y el corazón para guardar tu palabra, y la voluntad y la actitud para volverla práctica y vida en cada uno de nosotros. Señor, yo pido un milagro producido por este mensaje en la vida de cada uno de los que estamos aquí o que verá este mensaje a través de la internet. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú produzcas milagros por tu palabra en nuestra conducta, Señor, que nos transformes más. Alguien ora conmigo diciendo esto: transfórmanos más, Señor. Transfórmanos más en este día. Haznos salir de este lugar transformados para tu gloria, Señor, para bendecir nuestra casa, para bendecir nuestra ciudad, nuestras comunidades, para servirte mejor, para mostrarte mejor, Señor. Habla a nuestras vidas por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Y, Señor, llena este lugar de tu presencia, a que los ángeles puedan estar en medio de este lugar protegiendo cada habitación donde están tus hijos reunidos en este día, niños, adolescentes, y también nosotros aquí en el auditorio principal. Bendice a tu iglesia, otras congregaciones, otras expresiones de tu cuerpo, pero llena este lugar de tu presencia y háblanos con tu poderosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les decía cuando comencé, o antes de comenzar a leer el pasaje, que Pablo, al menos así lo logro ver cuando leo esta porción de Colosenses 1, está mirando nuestros tiempos, está mirando nuestro pasado. Di conmigo, mi pasado, di así mismo, di mi pasado. Pero Pablo también está mirando tu presente y el mío, así que di mi presente, y vamos a decir también mi futuro. Y qué lindo es que independientemente de que el tiempo pase y el pasado quedó atrás, pero dejó sus marcas en nuestra vida por medio del recuerdo de lo que vivimos, y independientemente de que el futuro no ha llegado, Dios está en todas las etapas de nuestra vida.
Dios estuvo inclusive en nuestro pasado, cuando todavía Él no estaba en nuestra vida, ya Él nos miraba y nos amaba. ¿Alguien puede decir amén por eso? Entonces, lo primero que vamos a ver es el pasado de cada uno de nosotros, que es lo que describe de manera general, porque independientemente de lo que tú viviste, lo que tú hiciste, de dónde tú vienes, algo nos identifica y nos hace iguales. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Y entonces, él presenta el pasado como un espejo que refleja nuestra verdadera naturaleza. ¿Me escuchaste? Y voy a leerlo para que te des cuenta, el versículo 21, cómo el pasado es un espejo que refleja lo que tú y yo fuimos delante de Dios. Y dice el versículo 21, el cual leo otra vez: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. No importa si tú te creías que te portabas bien, que eras una persona bien educada, no importa si naciste en un hogar de una familia cristiana, no importa si te enseñaron a portarte bien en la escuela, en el trabajo, que nunca le tomaste un lápiz de otra persona, ni tan siquiera te robaste nada. No importa que aparentemente eras bueno o buena. La Biblia dice que todos, sin excepción, éramos malos y estábamos separados de Dios. Y primero, me gusta mirarlo de esta manera. Pablo está presentando nuestra geografía espiritual. ¿Dónde nos encontrábamos espiritualmente, en el mapa espiritual de Dios? ¿Dónde tú y yo estábamos? Y la expresión que usa es alejados de Dios. Entonces, si hubiera aquí un mapa espiritual y Dios estuviese en el centro de esa geografía, tú y yo estábamos, no sé si a un extremo o al otro, pero en algún extremo estábamos, porque dice la Biblia que estábamos sumamente alejados de Dios. ¿Me entiendes? Es decir, por mucho que nosotros quisiéramos, no podíamos acercarnos a este ser que estaba en el centro, en el trono. Y el ser humano siempre ha tenido una necesidad de querer acercarse a Dios. ¿Y cómo lo intentamos? Lo intentamos por medio de religiones, lo intentamos por medio de actitudes, de obras, de querernos portar bien, de hacer algo para que Dios nos vea y atraer su atención, y que entonces, si Él nos ve portarnos bien, nos acerque a Él, nos bendiga, no nos castigue, y entonces tengamos esa oportunidad. Pero no es así. Por eso la religión no nos puede acercar a Dios. Hay gente muy religiosa que está lejos de Dios todavía. Hay gente que tiene cuantas versiones de la Biblia hay en su casa y están lejos de Dios. Porque este libro, aunque lo tengas en tu casa, no te puede acercar a Dios a menos que creas lo que este libro dice y lo practiques. Parece que este micrófono está dando problemas. Sí. ¿Ya? Entonces, por mucho que tú tengas la Biblia en tu casa y tengas cuantas versiones existen, esto no surte efecto a menos que la Biblia comience a penetrar dentro de nosotros y a producir algo que se considera un milagro en las Escrituras, que se llama la fe. Y es la capacidad de creer que lo que aquí dice no es la historia de hombres que se la inventaron y las escribieron en un libro o en un compendio de 66 libros en 1000 años de historia. No, esta es la palabra de Dios que habla a nuestro corazón, y cuando la creemos, abrazamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y cuando le abrimos nuestra vida, ocurrió el milagro de la vida eterna, y entonces nacimos de nuevo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y den un aplauso al Señor, porque eso es un milagro. Pero antes de que ese milagro ocurriera, tú y yo estábamos alejados de Dios, dice la Biblia. Y no solamente estábamos alejados de Dios, mira nuestra condición espiritual. Dice literalmente la versión que estoy leyendo que éramos enemigos de Dios. Alguien diga conmigo, enemigos de Dios. Dilo fuerte, enemigos de Dios. Lutero en el siglo XVI, cuando en la noche oscura, en aquel monasterio donde se encontraba, tropezó con una Biblia encadenada, y por coincidencia, y lo digo entre paréntesis porque no fue coincidencia, fue diosidencia, cuando abrió aquel libro inmenso, un monje, un hombre que conocía el latín, que conocía la religión, que había sido instruido por Roma, cuando por la diosidencia, por la intención divina, abrió aquel libro, se encontró con Romanos y se encontró con esta declaración: el justo por la fe vivirá. ¿El justo por qué vivirá? Por la fe. ¿Y qué le habían enseñado a este monje? Obras. Hacer algo para comprar el favor de Dios.
oraciones ritualistas, meterse en una habitación en el monasterio y flagelarse con golpes de látigos, amarrarse quizás cadenas en su cuerpo con puntillas, que cuando debajo de su ropa las traían los monjes, que cuando ellos tenían un deseo incorrecto, como cualquier ser humano, se golpeaban por encima de la ropa, clavándose esos clavos, sangrando por debajo de su ropa, porque pensaban que el sacrificio y el dolor personal los iba a alejar del pecado y los iba a acercar a Dios. Pero este hombre, atrapado por esa religión, es despertado por el Espíritu de Dios en una noche oscura con una Biblia encadenada, y bastó una frase de la Biblia cuando el Señor dice: el justo por la fe vivirá, para que se diera cuenta de dos cosas. Él quería ser un justo y no podía hacerlo. Él quería ser un justo y no había podido lograr hacerlo, ni por rituales, ni por oraciones aprendidas, ni por rezos a la Virgen, ni por la oración del Padre Nuestro, sino que aquí había un secreto guardado en las Escrituras. Es por la fe que el justo vive. Y cuando este hombre tuvo esta experiencia, se dio cuenta de que él era un enemigo de Dios. ¿Tú te acuerdas cuando tú te descubriste siendo un enemigo de Dios? Déjame decirte que si eso no ha sucedido, es porque no has nacido de nuevo. Podrás tener afectos por Dios, podrás tener deseos de Dios, pero si no ha ocurrido el milagro de verte a través de la persona de Jesús, hay dos cosas cuando lo vemos a Él que suceden. Primero, vemos la gracia de Dios que por la fe nos salva, y a la misma vez, casi simultáneamente, vemos nuestro pecado que nos separa de Dios. Y nos damos cuenta de que ese pecado, ese estorbo que no nos permitía acercarnos a ese Dios del cual estábamos lejos en la geografía espiritual, ahora puede ser quitado de nuestra vida por medio de esa persona bendita que el Padre permitió que se encarnara, naciera de una mujer, viviera 33 años entre nosotros, fuera a una cruz, muriera en nuestro lugar, derramara hasta la última gota de sangre para en esa cruz del Calvario solucionar el conflicto tuyo y mío, y pudiéramos ahora no solamente acercarnos a Dios como criaturas, sino como hijos, y poderlo llamar Padre por medio del Hijo Jesucristo, para siempre y para la gloria de Dios. Nuestro pasado era una tragedia. Aunque hubiesen nacido en la mejor familia, con los mejores padres, que te enseñaron los mejores modales, la mejor cultura, a veces la gente que más le cuesta llegar a Dios es la que mejor criada fue. Y tú dirás, ¿pero qué es eso? ¿Estás en contra de los modales? No, lo que estoy diciendo es que mientras más justicia propia te enseñen, menos Dios va a ser necesario en tu vida. Hay gente que cuando tú le presentas el evangelio te dice: es que yo no lo necesito, porque yo nunca he robado, yo nunca he dicho una mentira, yo nunca he mirado a otra mujer, yo nunca he hecho esto, y te llenan, y de verdad que no lo han hecho. Porque son tan buenos moralmente hablando que sienten que ellos, si para creer en Cristo y ser salvos necesitan conocerse pecadores, ellos no lo ven. Pero ¿cuál es su mayor pecado? Ese: creerse suficientes. El peor pecado del ser humano, y de hecho el único pecado que nos separó de Dios desde Edén hasta la fecha, es este: orgullo. Me encanta lo que un pastor cercano a nosotros dijo en una ocasión, Ralph Neighbor, que solamente hay un pecado que descalificó al hombre de Dios, y que todos los demás son los frutos que cuelgan de esa planta, y que el pecado original es una raíz de la cual nació una planta, y los frutos que nosotros atacamos como manzanas en un árbol, que son los pecados: mentira, adulterio, odio, asesinatos, y nombra todo lo que tú puedas nombrar, que la Biblia lo hace muy bien. Son manzanas podridas en un árbol que nosotros intentamos quitarlas una y otra vez. Pero ¿qué pasa con eso? Si tú le arrancas las manzanas a un árbol, ¿qué va a pasar la temporada que viene? Vuelven a nacer. Pero dice él: pero si tú matas la raíz, no volverás a nacer un árbol enfermo ni una fruta dañada. Y la raíz de nuestra vida no es los pecados que cometimos, sino el orgullo que tenemos. Eso es lo que nos hizo enemigos de Dios. Y ahí entramos todos los seres humanos, creernos justos en nuestra propia justicia. Y eso le pasa a todo el mundo. Si ahora alguien hace algo equivocado aquí, los demás, si el Espíritu Santo no está en nosotros,
Esa es la diferencia. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, lo vamos a mirar y vamos a decir, uy, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué se puso esa ropa? ¿Por qué se puso esa ropa? ¿Por qué se vistió de esa manera? ¿Por qué camina de esa manera? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué hacemos los seres humanos? Señalar al otro porque es el otro el que está mal. ¿Y eso qué es un reflejo de qué? Diga conmigo, de orgullo. De creer que nosotros estamos bien y los otros están mal. Pero dice la Biblia que aquí nadie estaba bien, que aquí todos estábamos mal. Es más, la Biblia no dice que estábamos mal, la Biblia dice que somos malos, que somos enemigos de Dios y que estábamos separados de Dios. La Biblia dice que la paga de nuestro pecado, ¿qué es? Los que conocen el texto, muerte. Así que lo que nosotros merecíamos que nos pagara Dios como resultado de nuestras obras, ¿qué cosa es? Muerte. Y dice el Señor en su palabra que ese era nuestro pasado. Y Dios quiera que esa sea la realidad de todos los que estamos aquí. Que todo esto que está diciendo aquí Pablo, o el Espíritu Santo por medio de él, y que yo hoy estoy acentuando en mi predicación, sea tu pasado. Pero déjame decirte algo, si al yo hablar te encuentras que todavía en el presente estás ahí, hoy es el día de arrepentirte. Hoy no lo dejes para mañana, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día para decirle, Jesucristo, yo te hablo mi corazón. No importa cuán bueno yo me he creído, no importa cuán justa yo me he creído. Hoy me reconozco pecador, pecadora, y en especial los muchachos que nacen en la iglesia, mis hijos, tus hijos, pueden pasar la vida pensando que están bien espiritualmente porque han conocido la Biblia desde la escuela dominical, desde la casa, porque conocen las historias, porque conocen la diferencia entre el bien y el mal, y pueden pensar que ellos espiritualmente están bien. Necesitan nacer de nuevo. Porque Dios no tiene nietos, dijo alguien. Dios tiene hijos. Y Dios quiere que cada uno tenga una experiencia. Y para nacer de nuevo, lo primero que necesitamos es entender esto. Justo, perfecto, solo hay uno. Di conmigo, solo hay uno. Y se llama Jesucristo. Es el único hombre perfecto que ha existido y que permanece en justicia. Todos los demás somos unos grandes pecadores. Todos los demás estamos alejados de Dios a menos que hemos sido acercados por Él. Somos enemigos de Dios a menos que hayamos sido hechos amigos de Dios por medio del Hijo. Y en este mismo versículo 21, el apóstol Pablo y el Espíritu Santo a través de él describe nuestra culpa pasada. Y dice que la culpa nuestra estuvo en nuestras acciones y en nuestra actitud. Dice, ustedes eran enemigos de Dios y ustedes estaban alejados de Dios por su actitud y por sus malas acciones. Di conmigo, por mi actitud y di por mis malas acciones. Dilo fuerte, iglesia. Di por mi actitud y por mis malas acciones. ¿Cuántos, con toda honestidad, no para quedar bien conmigo ni con nadie en este lugar, reconocen sinceramente que los seres humanos tenemos muy malas actitudes? ¿Verdad? Dice el pasaje, dice, por su actitud y por sus malas acciones. No confundas actitudes con malas acciones. Las acciones son los que se ven. Las actitudes son las que tenemos dentro. Pero es por causa de las actitudes, de esos deseos carnales, que surgen las malas acciones. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te describe tu culpa y te dice, no era lo que hacía solamente, era de dónde venía. Porque el problema, ¿dónde está? En el corazón. ¿De dónde habla la boca? ¿De la abundancia que tiene dónde? En el corazón. Dice la Biblia, de la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, yo lo decía hace unos días atrás, te lo reitero por si se te olvidó. A veces estamos muy enfrascados y muy afanados en arreglar el problema de la boca y se nos olvida que la boca nos va a traicionar si hay abundancia de palabras incorrectas aquí adentro. ¿Con qué hay que tratar? Con el corazón. ¿Y cómo se trata con nuestro corazón? No es diciendo, estate tranquilito corazón, no hables nada incorrecto delante de esta gente, guárdalo para la casa, como le decían los padres a los niños. Vamos a la casa de la tía fulana, y la tía fulana, tú sabes que hay que portarse bien. No hagas ninguna de las cosas que haces en la casa, porque vamos a la casa, no toques nada, ni digas nada, fíjate que te voy a mirar. ¿No es verdad que les hacían así? El problema cuál estaba, que el niño no sabía hacer otra cosa que lo que hacía en su casa, y terminaba haciendo el daño en la casa de la tía, por la sencilla razón, los niños no saben ocultar lo que realmente son. ¿Qué tenían que haber hecho los padres? Educar en casa.
y despreocuparse de la tía. Porque si los educas bien en tu casa, cuando llegues a la casa de la tía, ¿qué va a hacer el niño? Se va a portar bien. Y nosotros queremos reformar externamente y no reformar internamente. Bueno, este niño que tenemos dentro, este ser humano rebelde que tenemos dentro, no se resuelve con actitudes externas de pórtate bien el domingo delante de la gente. No, este ser humano resuelve su problema en la presencia de Dios, confesando su pecado y dejándose transformar por el Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que describe el pasaje es nuestro pasado. Debiéramos hacer una pausa y si eso de verdad está en nuestro pasado, llenar este lugar de gratitud y decir gracias, porque ya no estoy lejos de Dios, porque ya no soy enemigo de Dios. ¿Cuántos celebran eso? Dios no está lejos de nosotros, nosotros no estamos lejos de Dios, estamos cerca de Dios. ¿Y cuántos podemos celebrar que hoy somos amigos de Dios? Vamos, celébralo de verdad. No me mires como... No te voy a decir con cara de qué, pero realmente estás así como... Entonces celébralo, da un aplauso al Señor de verdad, métete en su presencia, dile Padre gracias. Debe todos los días el Señor sorprendernos con su redención, lo que Él hizo en nuestras vidas, mirar nuestro pasado y lo que resolvió atrás, lo que quitó de nuestro camino, de lo que nos liberó y decir gracias porque yo hubiera estado allí si no hubiera sido por tu gracia. Si tú no te hubieras metido en la historia de mi vida, mi geografía espiritual seguiría siendo la misma, alejado de Dios, pero cambió mi punto en la geografía de Dios y ahora estoy tan cerquita de Él como Él quiere, no por mis obras, sino por su obra, no por mi valor, sino por su valor, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es la razón de que el pasado se cambió en un presente. Y mira, este es el presente que el pasaje describe. Quiero leerlo con ustedes en el versículo 22. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Yo no sé si a ustedes esto lo impresiona tanto como a mí, pero yo me quedaría toda la semana en este versículo, leyéndolo, orando, dando gracias. Porque mira lo que dice la Biblia. ¿De quién es la iniciativa de que tengamos un presente diferente? Fue Dios el que comenzó con la iniciativa divina. Dice el texto, pero ahora Dios. Alguien diga conmigo, pero ahora Dios. Mi vida era un desastre, pero ahora Dios. Yo estaba lejos de Dios y ahora estoy cerca porque Dios ahora lo hizo diferente. Bendito por el ahora de Dios. Porque Dios desde su trono dijo, ya pongo fecha a ese desastre, pongo fecha a ese caos. Jesucristo dijo, y la Biblia dice de Él, que Él es el príncipe ¿de qué? De paz. Nosotros podemos decir que Él es nuestro shalom, que es la palabra que decimos que se da significado en español como paz, pero es mucho más que eso. ¿Sabes qué significa shalom? Significa que Dios le habla a la anarquía de tu corazón y al caos de tu vida y trae su calma sobrenatural. Ese es el significado literal. Le habla primero a la anarquía de nuestro corazón, que queremos ser nuestros propios dueños, y le habla al caos de nuestra vida y trae su orden y trae su calma. ¿Cómo estaba la tierra al principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿quién se movía sobre el vacío? El Espíritu de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Estaba, dice la Biblia, literalmente como una gallina empollando sus pollos. Estaba con sus alas cubriendo la creación. Y lo que estaba era preparando el camino para que la palabra, al salir de la boca de Dios, el Hijo, comenzara a ordenar todas las cosas. Y el shalom tomara el caos y la anarquía de la creación y trajera orden y trajera calma para que surgiera vida. Porque ¿qué hace falta para que en tu vida haya vida? Vida de Dios. Que la anarquía se vaya, que el caos se vaya y que el orden de Dios venga. Y cuando el orden de Dios viene, trae calma. Ese es tu shalom, se llama Jesucristo. No es una sensación de paz bonita en medio de tu caos, no es una sensación de paz mientras tú estás viviendo la vida a tu manera. No, es yo dejo que el orden de Dios venga a mi vida,
Que el Espíritu Santo me cubra como cubrió la creación y el vacío que había en ella para llenarme de su presencia, y que el shalom de Dios Jesucristo quite toda anarquía de mi corazón, porque somos anárquicos. Somos rebeldes, para que te quite el caos y traiga el orden. Y en el orden viene su paz. La verdadera paz, la que dura siempre. Entonces, ¿quién lo comenzó? Di conmigo, Dios. Si no hubiera sido iniciativa de Dios, tú y yo no estaríamos aquí. Por eso alguien dijo muy bien, y eso desafía la manera de hablar de cada uno de nosotros los cristianos, que con frecuencia decimos, yo encontré a Jesús. O no, Él te encontró a ti. El año en que yo me encontré con Jesús, como si yo fuese en ese año el que hubiera tomado la iniciativa. No. El día que tú naciste de nuevo fue porque Dios se quiso encontrar contigo. ¿Quién tomó la iniciativa? Desde la eternidad, Dios le puso fecha a su encuentro. Y Él dijo, nacerá tal día, habrá caos en su vida, pero marco esta fecha. En este día, ella y yo nos encontraremos, Él y yo nos encontraremos. Y en este día yo voy a producir un milagro. Mi Shalom, mi hijo, va a desterrar de su vida la rebeldía, la anarquía, el desorden, el caos, y va a entrar el orden nuevo para comenzar una reforma de transformación por medio de la obra interior de mi Espíritu Santo en la vida de esa persona que antes estaba alejado de mí, pero ahora va a ser hecho cercano en esta fecha. Antes era mi enemigo, pero ahora va a ser mi hijo, mi hija, mi amigo por toda la eternidad, gracias al que está a mi derecha, a mi Hijo Jesucristo. Y dice el pasaje algo más, que Dios lo hizo con un propósito específico. Dice que Dios lo hizo, pero ahora Dios interrumpió nuestro pasado, ¿verdad? Pero luego dice el pasaje, leo esta expresión, a fin de presentarlos, ¿cómo? Si tienes la Biblia abierta en el pasaje, puedes leer conmigo, no sé si aquí está en pantalla tal vez. Dice, a fin de presentarlos santos. ¿Qué más? Intachables e irreprensibles. Describe eso en una sola palabra. Eso que Dios quería producir en nosotros. Presentarnos santos, intachables e irreprochables. ¿Sabes cómo yo lo resumo? Con esto. Un milagro. Porque nosotros no podemos ser santos. ¿Qué significa ser santo? Separado para Dios. Apartado para Él. Para en su presencia ser transformados por Él y completados por su presencia. ¿Ustedes creen que eso lo podemos provocar nosotros? Pero Dios, delante de Él, a ti y a mí, nos llama santos. Dime si eso no es un milagro. ¿Por medio de quién lo hizo? Porque cómo lo logra, cómo lo hace y cómo se hizo posible. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios en oración. Dice Hebreos, en el capítulo 4, creo, de Hebreos, que ahora nosotros entramos a la presencia del Padre por un camino. ¿Y cómo lo llama Hebreos? El camino nuevo y vivo que abrió Jesús con su sangre. Es decir, que cuando tú y yo caminamos el camino nuevo y vivo que Jesús abrió con su sangre, ese es el camino de la santidad. Ese es el camino de la justicia. Y cuando terminamos el camino, ¿dónde terminamos? Delante del trono. Solamente camina ese camino el que ha sido lavado con la sangre del Hijo. Y cuando nosotros caminamos ese camino y nos paramos delante de ese Dios, solamente están delante de ese Dios los santificados. Dime si eso no es un milagro. Te voy a preguntar algo y lo respondes si lo crees. Pero es especialmente profundo esto. ¿Tú crees que ahora Dios está en este lugar? ¿Tú crees que nosotros estamos delante de su presencia? ¿Y por qué no nos hemos muerto? Si dice la Biblia que nadie puede estar delante de Dios y permanecer vivo. Si Dios, dice la Biblia, es un fuego consumidor, que es tanta la santidad que está en Dios que la imperfección muere en su presencia. La pregunta es, ¿por qué no nos hemos muerto todavía? Digo, no sé si tú crees literalmente que Dios está aquí. Pero la razón por la que ahora podemos estar aquí, y por eso es que yo lo digo, para que tomemos conciencia, porque a veces podemos jugar con la realidad de la presencia de Dios y no entender que Dios está aquí.
El Dios que cuando se acercaba a la gente incorrectamente delante de su presencia o tocaba su arca indebidamente, morían en el acto. Pero ¿por qué no nos pasa eso a nosotros ahora? Porque hay alguien que se metió entre ese Dios justo y perfecto y nosotros. Se llama Jesucristo. Y en Él somos santos como Él es. Somos perfectos como Él es. Somos intachables como Él es. Ninguna de estas descripciones que estaban ahí en pantalla hace unos minutos atrás nos describen a nosotros. Lo describen a Él. Por eso el Padre ahora nos separó en el Hijo para hacernos santos, intachables e irreprensibles. Pero esto lo tenemos que tomar en serio y creerlo y vivirlo y disfrutarlo, porque todo es por la obra de Cristo. Por eso dice el texto: los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Cómo lo hizo? Con una cruz. ¿Cómo lo hizo? Matando al Hijo. ¿Quién mató a Jesús? El Padre, por amor a nosotros. Por eso Jesús dijo: yo de mí mismo pongo mi vida y de mí mismo la tomo. La dinámica de Abraham e Isaac caminando hacia el sacrificio es la dinámica que el Padre quería revelarnos a través del tiempo que iba a ocurrir entre él y el Hijo. En ese momento en el cual Isaac, un adolescente, no un niño, le dice al Padre: ¿dónde está el cordero de la adoración? Dios lo proveerá. Pero cuando llegan al altar, ese adolescente que podía pelear con ese viejo de 100 años y no dejarse poner en un altar, entiende que su padre lo va a hacer por una razón. Y cuando el padre le dice: el sacrificio eres tú, ese adolescente, quizás ya un hombrecito, ya un hombre que prácticamente se sube sobre las piedras del altar y permite que el padre tome la decisión inclusive de matarlo, porque en ese momento Isaac y su papá estaban de acuerdo con el plan de Dios, independientemente de que él no lo entendiera ni se lo hubiera dicho completamente a él. Y con esto nos está hablando la historia de un Padre Dios que sí lo va a hacer hasta el final. Porque Abraham lo interrumpe el ángel: no lo hagas, ya tu fe ha sido probada. Mira el cordero en el matorral, puedes sacrificarlo en lugar de tu hijo. Pero en la historia, en el tiempo, un padre y su hijo subirán a un monte, el Gólgota, y ahí habrá una cruz y el padre pondrá a su hijo, y el hijo, un hombre hecho y derecho, voluntariamente extenderá sus brazos. Y cuando los romanos y los judíos martillaban los clavos, no lo estaban haciendo por iniciativa propia. Era el padre el que daba las órdenes para que el hijo muriera en nuestro lugar, porque era la única manera de que tú y yo hoy estemos reconciliados con Dios. Los ha reconciliado, no por mis ofrendas, no por mis acciones buenas, no porque me congrego los domingos en Bethel, no porque me llamo cristiano, sino que todo eso es la expresión de la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Me reconcilió por medio de que la muerte de su Hijo voluntaria en la cruz, donde en el diálogo eterno Padre, Hijo y Espíritu Santo planearon esto. Y el Hijo dijo: Padre, envíame a mí. Yo voy a morir. Y si es por medio de la sangre que ocurre la reconciliación, va a ser mi sangre la que se derrama en esa cruz. Me haré hombre como ellos lo son. El Creador se hizo criatura. El Creador se hizo como uno de nosotros. El Creador nació de una mujer. El Creador se volvió cuerpo y sangre. Y el Creador pasó a una cruz para que tú y yo ahora tengamos vida eterna. No podemos nosotros menospreciar esto. Por eso Pablo le decía a los Gálatas: ¿cómo es posible que empezando por el Espíritu ustedes terminen en la ley? ¿Cómo es posible que entendiendo la gracia de Dios, que nadie se merece el cielo, sino que se gana a través de la fe en Jesucristo, ahora ustedes quieran convertir esto en leyes judías, en rituales y en cosas por las cuales agradar a Dios, cuando ya sabían perfectamente que no era posible tener relación eterna con el Padre si no es por medio del sacrificio de Cristo en el cual creemos para nuestra salvación? Y es ese presente que se resolvió en Cristo, ese presente en el que todavía estamos. Porque yo creí en el Señor hace 30 años atrás. El tiempo que ocurrió tu salvación en el pasado quedó. Pero desde ese día hasta la fecha estamos viviendo el presente en Cristo. Y ese presente
nos está revelando todos los días el Señor la bendición de tener una relación con Él eterna. Y ahora Pablo entra en nuestra responsabilidad futura. Y la leo en el versículo 23. Con tal, dice aquí, de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser su servidor. Nuestro futuro, hermanos, revela nuestra firmeza y la perseverancia de nuestra fe. Lo que está diciendo es, todo esto ocurrió para que ustedes ahora tengan este regalo bendito de la vida eterna. Pero no olviden que tienen una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Permanecer en este camino, pelear por esta fe, no cambiar el evangelio que han creído, no escuchar nuevas versiones del evangelio, sino quedarte en lo primero que escuchaste, en lo primero que creíste, en el ABC de la fe, que es este: yo era enemigo de Dios, yo estaba muerto en mis pecados, yo no podía acercarme a Dios, pero en el tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la carne, para por medio de su muerte reconciliarme con Él. Y ahora en mi presente tengo vida eterna gracias a una sola persona. Y no solamente eso, que si yo camino en Él todos los días de mi vida, en el futuro lo volveré a ver, porque si muero despertaré en su presencia, y si estoy vivo Él vendrá por mí, porque Él viene una segunda vez. Y la suma de todo esto es el evangelio. La suma de todo esto es el evangelio. El evangelio es que en el pasado Dios miró mi pecado y preparó al Hijo. En el presente me reconcilió con Él, y en el futuro me espera su presencia y una redención. Si me mantengo caminando firme en este evangelio que he creído desde el principio, y no hay otra versión. No hay otra versión. Nuestros teléfonos están updating todas las. Cada vez que se le ocurre a los que crearon esto, te despiertas y el teléfono luce diferente porque hubo una actualización en la noche. Hermanos, no pasa así con el evangelio. No hay un evangelio nuevo todos los años. Es el mismo. Es el mismo. Y Pablo dice en este pasaje que nuestra salvación no es una experiencia temporal, sino permanente. Dice, con tal de que se mantengan. No es de cómo me siento. No es de si siento cerquita a Dios o lo siento lejos. Ya estoy cerca. Y no es de sentimientos, es de fe. Por eso Pablo dice, no es por vista que andamos. ¿Es por qué? Por fe. Y cuando habla de vista, habla de sentido. Yo no necesito ver para caminar en Dios. No necesito oír para seguir a Dios. No necesito sentirlo para estar seguro de que estoy cerca de Él. Porque es por fe. Él lo dijo y yo lo creo. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. Y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Su palabra es vida. Su palabra es la que nos llena. Con tal, dice el apóstol Pablo, de que se mantenga. El llamado que Dios nos hace hoy es a permanecer. El llamado que Dios nos hace hoy es a retomar nuestra decisión de fe todos los días, de estar en comunión con Dios, de llenarnos de su palabra, de vivir una vida de oración, de rendir nuestros hábitos viejos. Porque cuando Cristo entró y envió su Espíritu a nuestra vida, comenzó una reforma que no terminará hasta que Él venga. Vamos a dejarnos reformar todos los días por el Espíritu Santo, transformar por Él, cambiar en nuestros hábitos viejos, y que la vida que ahora está dentro de nosotros se manifieste. Y la clave para poder permanecer en Cristo nos la da el pasaje. Nos dice que es una fe firme. Alguien diga conmigo, fe firme. Dice que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. ¿En qué? En la fe. Entonces, ¿cuál es la clave para permanecer? Fe. ¿Pero qué tipo de fe? Creer en su palabra y creerle a Él. Comamos de la Biblia. Comamos la palabra. Quédate en las Escrituras. No basta con un mensaje del domingo. Llévate este pasaje a tu casa. Y hoy en la tarde, en la noche, antes de dormir, vuélvelo a leer. 3 versículos. Léelo mañana y ora sobre esta Escritura. Y vuelve a orar el martes. Y con eso basta para que crezcamos. Y cuando lleguemos el próximo domingo habremos rumiado las Escrituras, las habremos entendido. El Espíritu Santo nos habrá dado entendimiento y nos va a transformar. Porque la palabra de fe es la que transforma nuestras vidas. Necesitamos, iglesia, como dice aquí, que la fe firme sea
la que nos mantenga cimentados y estables. Y por supuesto, dice, sin abandonar la esperanza. Alguien diga conmigo, esperanza. Dice, la esperanza que ofrece el Evangelio. Eso es lo que el hombre de fe, la mujer de fe, vive mirando al futuro. Porque de camino viene. ¿No me escucharon? ¿De camino viene quién? No, de camino no viene la lotería. De camino no viene the big beautiful check del government. No, porque algunos dicen, lo que estoy esperando este año es que el gobierno va a dar dinero. No, eso no es lo que viene de camino. De camino no viene la suerte. De camino no viene nada. De camino solamente viene uno. Se llama Jesucristo. La mirada del creyente en el futuro está, mi Señor viene. Yo no sé cuándo vendrá, pero Él viene. Y como Él viene, yo tengo que estar preparado en el presente. Porque esa es la actitud del que ha creído. Estar preparado para encontrarse cara a cara y disfrutar de una eternidad que Él pagó con precio y Él compró con su sangre. No nosotros. Nosotros no vamos a estar en la eternidad por los signos que cantamos, las canciones que nos sabíamos, los versículos que memorizamos o las oraciones que hacíamos. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios porque Cristo preparó el camino, nos sostuvo en la fe y nos preparó para el día de encontrarnos cara a cara. Y cuando ese día llegue, Él podrá entonces decirnos, bien, siervo fiel, fuiste poco en esto, fuiste fiel en esto poco, pero yo en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vale la pena mantenerse firme. Van a venir muchas tentaciones en el camino, muchas nuevas fe. Hay gente que va a venir a proponerte que te hagas judío, porque hace falta ahora guardar el sábado y porque lo mismo que dice la Biblia. Hay otros que te van a decir que no solamente es con la Biblia y la fe en Jesucristo, que necesitas hacer otras cosas. Hay miles de propuestas, miles de evangelios, pero hay uno que salva. Hay uno que es el único que lleva al cielo. Hay único que es el permanente. Se llama Jesucristo. Él reconcilió nuestro pasado con el Padre. Él nos perdonó. Él nos ha dado un presente seguro en Él. Y Él viene otra vez y lo estamos esperando. Y que nadie nos mueva de esa fe, que es la que nos sostiene para siempre y siempre. Amén. Quiero que te pongas de pie. Quiero que me miren un momento porque todavía no he terminado el mensaje. Quiero darte la conclusión de pie, con expectativa de que estamos en una batalla. Y un poco resumir lo que Dios nos ha dicho. En este pasaje, el Señor nos ha llevado por un camino claro y poderoso. Nos ha mostrado que antes éramos extraños, enemigos, alejados de Dios, sin vida espiritual. Pero Cristo intervino. Alguien diga conmigo, Cristo intervino. La iglesia puede celebrar que Cristo intervino. Tú puedes acordarte de aquel día que Cristo intervino, de aquel momento en que te encontraste con Él, que Cristo entró en la historia de tu vida. En la cruz nos reconcilió con Dios, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Hoy, alguien diga conmigo, hoy, en Él, diga conmigo, hoy, en Él, somos presentados santos, limpios e irreprensibles delante del Padre. Ahora, hermanos, el texto nos deja con una pregunta inevitable. ¿Dónde estamos parados hoy? El Señor no nos llama a comenzar la fe, porque ya la comenzó. Nos llama a permanecer en la fe. El Señor nos llama no a movernos con cada voz nueva que escuchemos en YouTube o en las redes sociales o en cualquier lugar, sino a estar firmes en el Evangelio y a creer este mismo Evangelio todos los días hasta que Él venga. El Señor nos llama no a confiar en nuestras obras, sino en la obra completa de Cristo Jesús. Si hemos sido reconciliados, vivamos como reconciliados. Si Cristo es nuestro fundamento, no nos movamos de Él. No hace falta más nada. No hace falta otra experiencia, solamente Cristo. Y si nuestra esperanza está en el Evangelio, aferrémonos a esa esperanza hasta el final. Hermanos, que al salir de aquí hoy podamos decir con convicción, antes yo estaba lejos, ahora estoy en Cristo y por su gracia permaneceré firme. ¿Quieres decirlo conmigo? Antes
yo estaba lejos, ahora yo estoy en Cristo y por su gracia permaneceré firme. Como ensayo estuvo bien, lo decimos otra vez. Antes yo estaba lejos, ahora yo estoy en Cristo y por su gracia permaneceré firme. A Él sea la gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Tu palabra hoy nos habló de quiénes éramos, pero qué bueno que eso se quedó en el pasado. Tu palabra también nos habla de quiénes somos en el presente. Y somos santos, intachables e irreprensibles, y todo se lo debemos a una persona, porque nosotros no podemos producir santidad, pero Él sí. Y en Él hemos sido perfeccionados y santificados. Y tu palabra nos habla de la necesidad de mantenernos hoy y mañana y siempre firmes en este evangelio y vivir en esta esperanza gloriosa de que Cristo viene. Diga a la iglesia: Maranata, Cristo viene. Y que nos encuentre haciendo el bien, dice la Escritura. Que nos encuentre preparados. Que nos encuentre tu Hijo, Señor, con la misma fe, con la misma pasión, creyendo la misma palabra y sirviéndote a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.